Hay un número que no debería existir en ningún medidor eléctrico del mundo. Y yo lo vi parpadear esa noche en la central abandonada de Cascaro, justo antes de que todas las luces de la sala de control se apagaran a la vez. Como si algo hubiera decidido que ya era momento de que dejara de ver. Me llamo Dmitry Volkov, tengo 13 años, y todavía no entiendo del todo por qué entré en ese lugar. Supongo que la razón real es simple y estúpida. Mi padre trabajó allí antes de que la cerraran, hace ya 6 años, cuando yo apenas tenía memoria de las cosas. Después del accidente que nadie quiso explicarme del todo, la planta se cerró de un día para otro. Los obreros se fueron. Las máquinas se quedaron. Y mi padre dejó de sonreír como antes. Crecí escuchando el nombre de esa central como quien escucha el nombre de un fantasma familiar. Cascaro. Una palabra que mi madre evitaba pronunciar en voz alta, como si decirla pudiera invocarla. Y quizás por eso, cuando mis amigos me retaron a entrar una noche de octubre, no dije que no. Necesitaba ver con mis propios ojos que era ese lugar que le había robado la voz a mi padre. Llegué solo, porque los demás se acobardaron en la valla perimetral cuando vieron el cartel oxidado que decía peligro. Alta tensión, acceso restringido, con letras que alguna vez fueron rojas y ahora parecían manchas de sangre seca sobre metal. El aire olía a óxido y a algo más, algo dulzón y metálico que no supe identificar entonces, aunque ahora sé exactamente qué era. La central se alza como un esqueleto de hormigón junto al río, con 2 torres de refrigeración que ya no expulsan vapor pero que, esa noche, parecían respirar igual, expandiéndose y contrayéndose con el viento que soplaba entre sus grietas. Entré por un hueco en la valla que alguien más había abierto antes que yo, y caminé hacia el edificio principal con la linterna de mi teléfono temblando en mi mano. El silencio ahí dentro no era un silencio normal. Era un silencio que pesaba, que se sentía en los oídos como una presión suave, como si el aire mismo hubiera sido succionado y reemplazado por otra cosa, algo más denso. Mis pasos resonaban en el suelo de metal con un eco que tardaba demasiado en desaparecer, como si el sonido rebotara en paredes que no debían estar ahí. Subí por una escalera industrial hasta la sala de control, guiándome por los planos que había memorizado de una vieja foto que encontré en el cajón de mi padre, una foto donde él sonreía frente a un panel de indicadores, con el nombre de la central bordado en su uniforme. Necesitaba ver ese panel. Necesitaba entender qué había pasado ahí dentro. La sala de control estaba casi intacta, cubierta de polvo grueso como nieve gris, con pantallas rotas y palancas oxidadas. Pero había algo que no encajaba, en medio de todo ese abandono, un solo panel brillaba con una luz tenue, verdosa, como la de un reloj digital antiguo. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo en mis oídos, y vi el número. 0,0001 hercios. Un valor tan bajo que no tenía ningún sentido para una red eléctrica. Cualquiera que sepa algo de electricidad sabe que la corriente normal oscila en 50 o 60 hercios. Ese número era otra cosa. Era casi como si la energía, dentro de esa central muerta, respirara a un ritmo tan lento que parecía casi detenido, casi dormido. Y entonces las luces del pasillo, las pocas que aún funcionaban con la batería de emergencia, parpadearon una vez, 2 veces, y se apagaron todas al mismo tiempo. Me quedé inmóvil, escuchando mi propia respiración agitada en la oscuridad. La linterna de mi teléfono seguía encendida, pero proyectaba un círculo de luz tan pequeño que apenas alcanzaba a mostrarme mis propias manos temblando. El silencio volvió, más pesado que antes, y con él llegó un sonido nuevo, un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía provenir de las paredes mismas, como si toda la estructura de la central vibrara a esa frecuencia imposible que había visto en el panel. Pensé en salir corriendo. Lo pensé con toda la claridad de la que es capaz un chico de 13 años aterrado. Pero mis piernas no respondieron como esperaba. En vez de eso, caminé hacia el pasillo, siguiendo el zumbido, porque una parte de mí, la parte que había heredado de mi padre, necesitaba saber. El pasillo descendía hacia las entrañas de la central, hacia lo que en los planos aparecía marcado como sala de turbinas. El aire se volvía más cálido a medida que avanzaba, lo cual no tenía sentido en un edificio sin electricidad, sin calefacción, abandonado durante 6 años. El calor venía de abajo, subiendo por el metal del suelo como si algo, en las profundidades, siguiera generando energía. Llegué a una puerta de acero entreabierta, y por la rendija se filtraba esa misma luz verdosa que había visto en el panel.
La empujé despacio, y el chirrido de las bisagras me pareció el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Adentro, las turbinas gigantes se alzaban como monumentos oxidados, inmóviles, cubiertas de una capa de polvo tan gruesa que parecía terciopelo gris. Pero una de ellas, la más alejada, vibraba. No giraba. No hacía el ruido mecánico que uno esperaría de una turbina en funcionamiento. Vibraba con una frecuencia tan baja que se sentía más en el pecho que en los oídos, un zumbido que resonaba en mis huesos y me hacía apretar los dientes sin querer. Me acerqué, atraído por esa luz verde que emanaba de una grieta en su carcasa metálica, y ahí, en ese momento, empecé a entender que algo en esa central nunca había dejado de funcionar. Encontré un cuaderno junto a la base de la turbina, medio derretido por un lado, con las páginas onduladas por la humedad. Reconocí la letra de inmediato, era la de mi padre. Las últimas anotaciones hablaban de un experimento no autorizado, algo relacionado con reducir la frecuencia de oscilación de la corriente para, según sus propias palabras, alcanzar un estado de resonancia con el sustrato. No entendí ese término entonces. Ahora sé exactamente lo que significaba. Mi padre y otros 3 ingenieros habían estado experimentando con algo que iba más allá de la generación eléctrica convencional. Buscaban, según las notas, una forma de energía que existiera fuera de los parámetros normales de la física que conocemos, algo que ellos llamaban, con una mezcla de asombro y terror en la tinta, el pulso bajo la corteza. Las últimas líneas del cuaderno estaban escritas con letra temblorosa, casi ilegible, ha empezado a responder. No debimos bajar tanto la frecuencia. Se está sincronizando con algo que no debería estar despierto. El zumbido aumentó de intensidad mientras leía, como si la turbina supiera que yo estaba absorbiendo esas palabras. Las luces verdes parpadearon con un ritmo que coincidía exactamente con los latidos de mi corazón, acelerándose cuando yo me asustaba, ralentizándose cuando intentaba calmarme, como si algo, ahí dentro, estuviera escuchando mi pulso y respondiendo a él. Retrocedí, y en ese momento el suelo bajo mis pies vibró con más fuerza, un temblor que subió desde las profundidades del edificio como si algo enorme se estuviera desperezando después de un sueño muy largo. El polvo se levantó de las superficies cercanas, flotando en el aire con una lentitud antinatural, como si la gravedad misma dudara por un instante. Corrí hacia la puerta de acero, pero se cerró de golpe antes de que llegara, empujada por una fuerza que no vi pero que sentí como una ráfaga de aire caliente y denso. Golpeé el metal con los puños, gritando, mientras el zumbido se convertía en algo más parecido a una respiración, profunda y lenta, que resonaba por toda la sala de turbinas. Entonces las luces verdes se multiplicaron. Ya no era solo una turbina la que brillaba, sino todas, una tras otra, encendiéndose en una secuencia que parecía deliberada, como si algo recorriera la sala de máquina en máquina, probando cada una, despertándolas desde dentro. El calor aumentó hasta hacerse sofocante, y el aire se llenó de ese olor dulzón y metálico que había notado en la entrada, ahora mucho más intenso, casi nauseabundo. Me arrastré hasta un rincón, entre 2 generadores viejos, y ahí, temblando, encontré una segunda anotación de mi padre, esta vez escrita en la pared con lo que parecía carbón. Las letras eran erráticas, desesperadas, no es energía. Es un organismo. Vive bajo la roca, bajo el río, y nuestra corriente lo alimentó sin que lo supiéramos. Ahora sabe que estamos aquí. Entendí, con un horror que me subió por la garganta como bilis, que el accidente de hacía 6 años no había sido un fallo mecánico ni un error humano convencional. Algo había despertado en las profundidades de esa central, algo que se alimentaba de la energía eléctrica de una forma que ningún manual de ingeniería podría explicar, y mi padre y sus compañeros lo habían descubierto de la peor manera posible. La sala entera comenzó a vibrar con una intensidad que hacía castañetear mis dientes, y el suelo de metal bajo mis pies se calentó tanto que tuve que ponerme de puntillas para no quemarme. Las luces verdes de las turbinas convergieron en un patrón que, horrorizado, reconocí como una especie de rostro, una disposición de sombras y brillos que sugería ojos, una boca abierta, algo que me observaba desde el interior mismo de la maquinaria. Grité el nombre de mi padre sin pensarlo, como si de alguna forma absurda pudiera ayudarme desde donde estuviera. Y entonces, en medio del zumbido ensordecedor, escuché algo que jamás podré olvidar, una voz, deformada por capas de estática y resonancia metálica, que pronunció mi nombre. No una voz humana.
algo que imitaba el habla humana usando el eco de las paredes, el chirrido del metal, el crepitar de la electricidad, ensamblando sonidos en una parodia grotesca de comunicación. Dijo mi nombre, y luego dijo la palabra padre, y en ese instante comprendí, con una certeza que me heló más que cualquier temperatura, que esa cosa había aprendido esas palabras escuchando a mi padre gritar, 6 años atrás, en esa misma sala, mientras algo le ocurría que ninguno de los informes oficiales había explicado jamás. La puerta de acero se abrió de golpe, no por mi esfuerzo, sino como si algo del otro lado hubiera decidido dejarme salir, o quizás dejarme entrar más profundamente en su territorio. Corrí sin mirar atrás, guiado únicamente por el instinto y el círculo tembloroso de luz de mi teléfono, mientras a mis espaldas el zumbido se transformaba en algo parecido a una risa gutural, imposible, que reverberaba por cada pasillo de la central. Subí las escaleras de 3 en 3, sintiendo como el calor disminuía con cada piso que ascendía, como si esa cosa solo pudiera proyectar su presencia hasta cierta altura, como si estuviera anclada a las profundidades donde había dormido durante quién sabe cuántos siglos antes de que unos ingenieros ambiciosos decidieran despertarla con corrientes eléctricas mal calculadas. Salí al exterior jadeando, empapado en un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor que acababa de sentir. La noche me pareció, por primera vez en mi vida, un refugio. Corrí hacia la valla, atravesé el hueco, y no me detuve hasta llegar a la carretera, donde me desplomé sobre el asfalto frío, temblando, incapaz de procesar del todo lo que acababa de vivir. Nadie me creyó al principio. Mis amigos pensaron que había inventado una historia elaborada para explicar mi terror evidente. Mi madre, cuando finalmente le conté fragmentos de lo ocurrido, palideció de una forma que jamás había visto en ella, y esa misma noche sacó una caja que había mantenido escondida durante años, llena de informes que mi padre había logrado sacar de la central antes de que las autoridades sellaran todo el caso, bajo un supuesto accidente industrial. Esos informes confirmaban lo que ya había empezado a sospechar. La central de Kaskarov no fue cerrada por un fallo económico ni por obsolescencia, como se dijo oficialmente. Fue cerrada porque, tras el incidente que se llevó a 3 ingenieros y dejó a mi padre catatónico durante semanas, el gobierno decidió que era más fácil sellar el lugar y negar su existencia que admitir que habían encontrado algo que no comprendían, algo que vivía bajo la corteza terrestre desde tiempos anteriores a cualquier civilización humana, y que respondía, de forma lenta pero innegable, a la electricidad que corría por encima de su lecho de piedra. Mi padre nunca volvió a hablar del tema. Cuando intenté preguntarle, semanas después de mi incursión en la central, simplemente me miró con unos ojos que parecían haber envejecido décadas de golpe, y me dijo una sola frase antes de levantarse de la mesa y encerrarse en su habitación: nunca dejes que sepa tu nombre completo. No entendí esa advertencia entonces. La entendí semanas después, cuando empecé a notar que las luces de mi propia casa parpadeaban en las noches sin tormenta, siempre con el mismo patrón lento, ese mismo ritmo de 0,0001 hercios que había visto en aquel panel abandonado. Empecé a escuchar, en el zumbido del refrigerador, en el crepitar de los cables bajo las paredes, fragmentos de mi propio nombre pronunciados con una cadencia que no era humana. La central de Kaskarov sigue en pie, abandonada oficialmente, vigilada por una valla oxidada y carteles que advierten sobre un peligro que nadie más allá de mi familia comprende del todo. Pero yo sé, con una certeza que me acompaña cada noche cuando las luces de mi cuarto titilan sin razón aparente, que aquello que despertó bajo esas turbinas no volvió a dormirse. Solo aprendió a esperar, alimentándose lentamente de cada corriente eléctrica que atraviesa este mundo moderno lleno de cables y redes que conectan cada hogar, cada ciudad, cada rincón habitado del planeta. Y a veces, cuando el silencio de la noche se vuelve demasiado pesado, cuando las luces parpadean sin viento ni tormenta que lo justifique, me pregunto cuánto tiempo falta para que esa red global termine de sincronizarse por completo con esa frecuencia imposible, esa respiración lenta que sentí bajo mis pies aquella noche, y que ocurrirá el día en que finalmente despierte del todo, sabiendo ya, gracias a mí, cómo se pronuncia cada nombre humano que ha aprendido a escuchar a través de la corriente que nos conecta a todos.